Bienvenidos a Entre Café y Vino, donde construimos puentes para conocer otros mundos, mundos que nacen de la creatividad. El día de hoy contamos con la presencia de un caballero que al leer un poco de lo que él me envió, me he dado cuenta que a él le pasó lo que a muchos de nosotros. Tenía una idea, tenía una intención, pero por una u otra cosa no los desarrollaba. Sin embargo, hoy tiene ya su primer novela publicada llamada Las Tertulias de Majara. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Cajer. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, todo muy bien, muchísimas gracias. A sus órdenes y los apapacho. Ok, Es decir, gracias. los Oye, apapacho, ¿por qué? Porque es una palabra náhuatl que significa los abrazo con el alma. exactamente. Justo ayer con una compañera de trabajo, un compañero, estábamos platicando de que la palabra papacho es una de las más difíciles de traducir por por el significado tan profundo que tiene. Es una palabra que me gusta mucho. Sí. Oye, de hecho, quisiera preguntarte correctamente esto, porque de hecho se me pasó preguntarte, ¿tu apellido sí es Gajer? ¿Sí se pronuncia? Gaer, Gaer, ok, sí. Entonces, Fernando Fernando Gaer. Gaer. Muy bien, Fernando. Oye, Fernando, como siempre nos gusta comenzar aquí conociendo un poco al autor, conociendo un poco a Fernando. ¿Qué hay de Fernando antes de este escrito? ¿Cómo comenzaste tú en el mundo de las letras? Mira, yo desde muy niño me gustaba la escritura. Me gustaba la lectura y la escritura. Uno de los primeros acercamientos que tuve quizás a la escritura fue por allá tenía yo quizás 11 o 12 años y mi papá tenía una biblioteca grandísima, misma que puedes ver atrás de mí. Esta Ok. biblioteca me la heredó mi padre Ujú. y yo leía algunos libros de Time Life, me encantaban los libros de Time Life y leía mucho de tiburones. Entonces, de repente quise escribir algo de tiburones, pero John Bentley ya había escrito la novela Tiburón. Entonces, Ah, John Bentley había tomado casi todas las historias que venían en Time Life para ujú. escribir el libro de Tiburón. Entonces, era un poco difícil para mí escribir algo que ya John Bentley no hubiera escrito en su novela que después fue al cine y se hizo muy famosa, ¿no? Sí, sí, que fue toda una época en los años 70. Entonces, por ahí desistí un poco y con los años lo volví a intentar y volví a escribir y escribí algo pequeño, recuerdo, ya terminando yo el bachillerato. Y mi hermano lo leyó y me dijo, uno de mis hermanos me dijo, oye, está interesante, está padre, deberías de continuarlo. No lo continué, yo eran las épocas en que me iba a la universidad y quería hacer otras cosas, y así fui por la vida y por el camino queriendo escribir y siempre escribía. Luego resultó que yo viajé mucho, fui un viajero incansable desde muy joven y escribía cartas en la época en que teníamos que escribir una carta y ponerla en el correo y enviarla a nuestros familiares. Y en una ocasión una de mis hermanas me dice, oye, escribes cartas fabulosas, escribes cartas donde podemos estar en los lugares contigo, donde nos sentimos parte de lo que tú estás haciendo. Y por ahí fui, y siempre me gustó escribir y quise hacerlo. Las obligaciones de la vida, los trabajos, todo me impidió hacerlo, hasta que con la pandemia, realmente que es un tema durísimo, pero nos encerraron a todos en casa y una tarde, platicando con mi esposa, le digo, yo llegaba de trabajar y siempre me encerraba con mi esposa, me tomaba un café, una cerveza, me fumaba un cigarro y ella me decía, oye, tu pasión de la escritura, ¿qué pasó con tu pasión por la escritura? Y decía, pues ahí está, pero no encuentro una idea para lograrlo. Y una noche de esas, era una noche, realmente una noche de tertulia, donde mi esposa y yo pues platicábamos. Vi un video en YouTube de Eduardo Galeano con Joan Manuel Serrat y con Joaquín Sabina, donde se reúnen ellos a platicar. Y yo le dije a mi esposa, oye, qué padrísimo, qué increíble yo poderme reunir con Eduardo Galeano o con Joan Manuel Serrat y estar con ellos y platicar sería fabuloso, eso me encantaría. Y pum, se me viene la idea del libro y le digo a mi esposa, oye, yo puedo platicar y estar con quien yo quiera si yo hago pues
tertulias, si yo hago en la casa y en mi imaginación tertulias y las escribo. Y de ahí de ahí surge la primera idea. Y entonces pero a mí me gustan mucho los personajes históricos. Entonces yo de repente pensé en Salvador Allende, en Chile, pensé en Juan Domingo Perón, pensé en muchos personajes de la historia, ¿no? Te doy dos como ejemplo. Y se me presentó el primer problema, ¿cómo los traigo a la vida? Eh, ¿Cómo lo hago para reunirme con ellos en una tertulia? Y por ahí empezó, y pasó algún tiempo más, fue cuando llegó la pandemia, y un día, viendo otro programa de otro escritor, Paco Taibo, o Benito Taibo, alguno de los dos hermanos, alguien comentó que los muertos, bueno, pues los muertos pueden platicar con nosotros si así lo queremos. Entonces yo dije, bueno, pues a la larga mi novela la puedo comenzar con los muertos y yo los puedo traer a la vida, pues es una novela, a mí no pasa nada. Y entonces ahí surgió mi primer personaje, que es el protagonista de la novela, se llama Majara, por eso mi novela se llama Las tertulias del Majara. Y bueno, por cierto, bueno, aquí está ya publicada. Y Las tertulias del Majara, Majara significa, es una palabra que no utilizamos en Latinoamérica, pero utilizan los españoles, porque es una palabra que llega a través de los árabes en España. Y Majara significa loco y tiene algo que ver con el tabú. Entonces, me gusta y yo le pongo Majara a mi personaje porque está loco, bueno, porque va a perder un poco la cordura y la conciencia. Entonces, si tú estás loco, bueno, pues entonces a ti no pasa nada si tú te reúnes, si tú estás loco, pues tú te puedes reunir con quien tú quieras, ¿no? Y así fue como empezó las tertulias del Majara y un día 22 de abril de 2020 me senté y comencé a escribir. Y después de muchos esfuerzos lo logré. Ok, entonces, tú siempre estuviste, pues, apasionado con la curiosidad por las letras. O sea, eso es obvio al momento de decirme de que, pues, desde niño, desde los 11 años, si no me estoy equivocando, comenzaste con esa curiosidad. Quizás más pequeño, mi padre era un gran lector Ah, y ok. aquí la prueba, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaba leer mucho lo que era Time Life. Yo no leía libros en esa época, pero leía las enciclopedias de mi papá. Por aquí hay una, te la puedo mostrar, quizás está un poco más arriba. Esa Ujú. enciclopedia roja que se puede ver ahí se Ah, ok. llama La historia de América Latina y Ujú. las leía y me fascinaba leerlas. Y creo que por ahí empieza un poco el tema. El gusto. Muy bien. Entonces, bueno, comienzas con la prerrogativa de las ideas de Tiburón, pero en los 70 Tiburón fue un boom, y cierto, o sea, ya estuvo muy difícil, llegó al cine, creo que incluso una generación le tenía miedo al agua y hasta la fecha tenemos una imagen demasiado negativa del tiburón justamente por este fenómeno mundial que se terminó convirtiendo en esas películas, esos libros. ¿Seguiste avanzando? ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste algo con letras o fue algo independiente? No, fíjate que soy financiero, soy licenciado en finanzas y estoy alejado de eso. Y en la parte de finanzas también tengo varios escritos, porque doy cursos de finanzas Ok, para no financieros. Entonces, yo toco temas desde la introducción a las finanzas, la tesorería, los ingresos, los egresos, temas técnicos sí. que me gustan y yo los he escrito, yo los escribí directamente para dar los cursos, las compensaciones, etcétera. Es algo que también me gusta bastante, es a lo que me dedico. Son de las cosas que tú te das cuenta cuando niño, ¿no? Porque yo recuerdo que jugaba con mi papá y me encantaba jugar Monopoly y pues era siempre ganar y el dinero y todo esto. Entonces, Sí. cuando desarrollé mi carrera, pues me fui por la parte de las finanzas, porque la escritura la veía como un hobby. Yo tengo algunas pasiones. Algunas pasiones son la cocina, por ejemplo, me encanta cocinar, muy lejos de ser un chef. Me encanta el béisbol, lo jugué de niño, pero lo jugué llanero y soy pero aficionado al béisbol realmente. Soy aficionado a los Diablos Rojos del México, soy aficionado a los Venados de Mazatlán. Ah, Sí, no, soy un gran aficionado de la cocina, del béisbol, y esos son reflejos que están en el libro. Si tú lees Las tertulias del Majara,
ahí vas a encontrar mi pasión, porque hay muchas recetas de cocina, muchas historias de béisbol también, de las cosas que me apasionan, ¿no? Entonces, las finanzas me gustaban, y alguna vez mi papá me dijo, oye, hijo, me vio cocinando, y me dijo, ¿por qué no te hiciste chef? Digo, mira, papá, realmente no me veo cocinando para 20,000 personas o 1,000 personas. Me veo cocinando para mí, para mi familia y haciendo lo que me gusta y disfrutarlo, ¿no? Mira, me siento identificado contigo por varios motivos. Una, también desde muy niño, fue como que ese gusanito por querer escribir, aunque jamás sabía realmente qué iba a hacer. Ya de grande estudio administración, soy administrador de profesión y de hecho mi fuerte son justamente las finanzas en ese aspecto. Me llama la atención también que cuando pues, mi familia originariamente es de Los Mochis, en Sinaloa, pero Sí, yo estudié donde vivo ahorita, que es en Los Cabos, y sí. mis papás en aquel momento estaban aquí en Los Cabos, yo seguía en Sinaloa, y cuando le dije a mi mamá, oye, le dije a mi mamá, oiga, ayúdenme nada más para ver unos papeles a la universidad, pues porque ya voy a entrar, y yo no sabía que en la universidad les pedían, de cuenta que una segunda y tercera opción en caso de que no quedaras en la que tuya. Y mi mamá dijo, pues a él le gusta cocinar, y me apuntó como segunda opción cocina porque también me gusta cocinar en ese aspecto, así que me siento identificado Claro. con varios aspectos con usted. Muy Ah, bien. muchísimas gracias. Entonces, el Mahara. Mahara me dice que es una palabra árabe que significa loco. Entramos ahorita entonces ya al tema de la obra como tal. Me surge mucha curiosidad en el aspecto que me dice, es una tertulia, es una plática con autores pues muertos. ¿Cuál fue su proceso para poder decir, selecciono a este y a este? ¿Y por qué esos y no otros? Ok, en un principio es complicado porque uno tiene admiración por muchos personajes de la historia, ¿no? Es decir, no importa si los personajes de la historia estén juzgados como buenos o como malos. Es decir, Hitler está juzgado como malo, pero tenía mucho que decir, o Lenin, o Eisenhower, o cualquiera que uno pueda buscar. Lo importante es la parte de la historia que nos dejaron y como dicen, la historia hay que conocerla para no repetirla. Entonces, había muchos personajes que yo originalmente pensé en algunos, como fueron, yo te comentaba hace un momento que era, por ejemplo, Juan Domingo Perón, Salvador Allende y todo, pero en mi caso, mi papá era piloto de profesión y él era piloto fumigador. Entonces, por la profesión de mi padre, yo viví en Centroamérica, he vivido en México casi toda mi vida, y bueno, yo he vivido en muchos otros lugares a los cuales les tengo mucho cariño y aprecio. Entonces, eso me llevó a escoger ciertos personajes. El primero fue Xicoténcatl, el príncipe Xicoténcatl Axacayatzin, que bueno, es de nuestra, yo aparte siempre quise ser antropólogo, era como de niño, yo siempre me preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer? Yo quiero ser antropólogo, pero son cosas que no se dan en la vida, ¿no? Entonces, pero siempre he leído mucho acerca de la historia de los mexicas y del reino azteca o la historia precolombina, me gusta mucho. Y bueno, escogí a Xicoténcatl porque fue un personaje para mí que no se doblegó ante la llegada de los españoles y que siempre fue fiel a su pensamiento. Entonces, escojo a Xicoténcatl Tlaxacayatzin como uno de los primeros personajes de la novela. El segundo que escojo, bueno, pues a Cananea Reyes, tenía que ser el gran beisbolista de allá de Cananea, Sonora, y triunfador 5 campeonatos con los Diablos Rojos del México, campeón con los Charros de Jalisco, campeón con las Águilas de Mexicali, campeón en 2 series del Caribe, y bueno, pues escojo al Cananea para traerlo a la vida y a tener una tertulia con él, ¿no? Entonces, en la novela, un personaje que me parece impresionante también. Y por ahí voy escogiendo a personajes de la historia donde, por ejemplo, escojo a un libertador centroamericano que fue, bueno, en este caso, libertadores está César Augusto Sandino, está Masferrer, están varios en un solo personaje. ¿Por qué?
porque me gusta la parte de los libertadores y lo que ellos buscaban. Entonces también lo traigo a la vida y digo, bueno, no lo traigo a la vida, realmente ellos en la novela están muertos, pero son aparecidos, se aparecen para tener una tertulia y como yo decía en el libro es para decir lo que quedó pendiente de decir de parte de ellos. Es Ok, una novela donde a mí me tocó leer muchas biografías, muchas cosas y todo. Yo te decía que yo viví entre Centroamérica y México muchos años de mi infancia. Entonces, estos personajes los traigo de Centroamérica para acá porque, bueno, me resultaban entrañables a mí en mi infancia. Eh, este personaje es, perdóname, te decía, es Farabundo Martí, es un libertador salvadoreño a principios del siglo pasado. ok, Y, ajá, perdóname, y otro fue Margarita Maza de Juárez, porque Margarita Maza de Juárez me pareció que es un personaje de la historia en México del cual no se ha escrito mucho, no hay biografías, no hay nada, me costó muchísimo sacar información de ella para ponerla en la novela y la puse con un personaje, ella en una tertulia convive con un personaje que es Justo Armas, y Justo Armas dentro de la historia está relacionado al emperador Maximiliano. Entonces me los traigo juntos, aunque ellos en la vida real fueron antagonistas, ujú, yo me los traigo en una tertulia juntos a que platiquen cada quien desde su punto de vista qué fue lo que sucedió durante la invasión de los franceses a México. Entonces, ok. me pareció interesante, fabuloso, y de ahí traigo a todos mis personajes. Muy bien. A mí en lo personal me genera un poco de conflicto siempre que dicen los héroes y villanos de la historia, ya que en sí, yo no entiendo cómo muchas veces califican quién es un héroe y quién es un villano, porque al final de cuentas se dice que los vencedores son los que escriben la historia y pues obviamente nos van a decir es que nosotros éramos los buenos y ellos eran los malos. Si hubieran ganado al revés, pues dijeran al revés, no, es que nosotros éramos. Así que a mí en lo personal esa parte de buenos y malos siempre me genera ese conflicto. Más bien Es creo que son, correcto. yo más bien creo que son personas que tuvieron que tomar algún tipo de decisión, independientemente fue la correcta, la incorrecta, la para el pueblo, para él solo, pero sí a mí sí en lo personal sí me genera ese tipo de conflictos. Ahora, ahorita rápidamente me di cuenta, me habló de un azteca, de un beisbolista, de un libertador. Margarita, si no me estoy equivocando, es la esposa de Juárez, ¿verdad? De Benito Juárez. Margarita Maza de Juárez, es Entonces, sí, correcto. sí estaba en lo correcto. Me está hablando inclusive de alguien que estaba del lado de los franceses. ¿Cómo, cómo aterrizó estos? Porque son aspectos muy diferentes, inclusive entre sí mismo. ¿Cómo pudo aterrizar las ideas de ellos? ¿Qué tanto se tuvo que documentar o qué fue lo que vio? Porque me imagino que tuvo que haber un cierto trabajo de investigación o de sus mismos estudios durante toda la vida para poder decir, pues yo más o menos creo que Margarita dijera esto, yo más o menos creo que fulanito dijera esto. ¿Cómo preparó esas charlas? Sí, mucha lectura, es decir, yo tenía ciertos conocimientos sobre las personas, sobre los personajes, pero yo estaba escribiendo la novela y paraba de escribir y me dedicaba 2 o 3 días a leer en unas ocasiones desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, a leer, a leer, a leer, a leer acerca de la historia de estos personajes, lo que buscaba, lo que encontraba, las enciclopedias, todo, y tratar de ver dentro de su biografía qué podía yo complementar, porque en el caso de Margarita Maza de Juárez es muy escueto. En el caso de Justo Armas, que es el compañero de Margarita Maza de Juárez, que llega a la tertulia, Justo Armas es un personaje que llegó a El Salvador a principios del siglo pasado, y él llega, dice que él llega de un naufragio, pero era un hombre alto, rubio, de ojos azules, y su descripción correspondía a la descripción de Maximiliano. Entonces, hay por ahí datos donde dicen que era Maximiliano, que había llegado a El Salvador, huyendo que porque Juárez no lo había fusilado, le había perdonado la vida. Esa es parte de lo que se cuenta por ahí. Entonces, fue un personaje que me llamó mucho la atención y hay una frase de Juárez cuando fusilan a Maximiliano, donde están escritos, donde él dice que Maximiliano fue hecho justo por las armas. Y este personaje llega a El Salvador y se llama Justo Armas.
Entonces es un personaje impresionante, realmente muy interesante. Lo investigué bastante. Bueno, hay unos investigadores austriacos que han hecho videos y programas de él. Entonces me aventé estos programas, leí todo lo que pude y bueno, por ahí lo complementé. La verdad es que la novela vale mucho la pena leerla porque ahí puedes encontrar a Justo Armas mezclado con Maximiliano, ¿no? Nunca es Maximiliano, siempre es Justo Armas porque Así Maximiliano lo sí lo marca la conocemos. historia. Así lo marca la historia, claro, pero ahí está y están todos los relatos. Justo Armas realmente es un personaje, está enterrado en El Salvador, en el Panteón de los Hombres Ilustres en El Salvador, y él, bueno, él usaba la vajilla de Maximiliano y Carlota en El Salvador, él la tenía y él decía que había llegado de un naufragio y bueno, él andaba descalzo y decía que el andar descalzo era porque había sobrevivido a un naufragio y como promesa había prometido andar descalzo siempre. Otros decían que andaba descalzo porque le había prometido, creo que fue a Santa Úrsula, si no me equivoco, que si le perdonaba la vida a Juárez, él iba a andar descalzo siempre. Son esas historias entremezcladas, ¿verdad? La vida y en la historia y todo, que resultó muy interesante. Entonces, pues él llega a una tertulia, él pues llega como un espectro ya muerto y llega a platicar en una tertulia, pues Justo Armas todas estas historias. Sus interlocutores algunos le dicen, pues tú eres Maximiliano, ¿no? Y él lo niega rotundamente diciendo yo soy Justo Armas. Oye, esa parte es interesante, no conocía la historia de Justo Armas. O sea, para lo Sí, que me explicas, para lo que me dices, son muchas casualidades que pues sí rodean, de cierta manera unen a Justo Armas con Maximiliano, o sea, sí es son... correcto, sí. as- La única diferencia que realmente hay es que Justo Armas vive, es decir, el lapso de tiempo en que Juárez lo perdona y él llega a El Salvador y muere, quiere decir que él hubiera muerto de 104 años. Ese es donde realmente la historia, pues dices, no puede embonar. Pudo haber sido otro personaje, alguna otra persona. También en El Salvador él recibió una visita de la Casa de Austria, este señor Justo Armas. Son cosas que quedan ahí en el aire como para saber quién era realmente y qué sucedió con él. 104 años en una época donde la longevidad no era tal, pero si uno se remite a Carlota, bueno, pues Carlota vivió creo que hasta los 86 años y entonces, hasta donde recuerdo de las investigaciones que hice. Entonces, porque Carlota, bueno, pues también está en la novela, ¿no? Y por supuesto, está Maximiliano, pues tiene que estar Carlota, está Justo Armas, está Margarita, está Benito Juárez, y están todos conviviendo en una tertulia de plática, ¿no? Muy bien. Mire, pues, sí es cierto, estamos hablando de mediados del siglo antepasado, o sea, ya es bastante Sí, tiempo. 104 años sí son bastante tiempo, pero si Carlota llegó a los 86 de manera, digamos, oficial, documentada, pues no lo veo tan descabellado y decir, él vivió 104. Incluso, porque me imagino que también por lo que explica o por cómo se fue, que hasta la misma corona lo fue y lo visitó y todo, no creo que haya vivido, digamos, en la pobreza o en la basura o algo así pues para decir, no, 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 vivió no, mala salud, se enfermó, o sea, al contrario, creo que hasta que fue cuidado, fue protegido. Sí, son sí. muchas, ese tipo de cosas que Él, tú dices, él, son él, muchas casualidades. él tenía un servicio de catering en El Salvador y él utilizaba en ese servicio de catering la vajilla de Maximiliano y Carlota. Interesante, realmente los historiadores sí se molestan. Yo he visto entrevistas de historiadores donde dicen que es imposible que uno fuera el otro y no les gusta, pero creo que en una novela podemos traerlos a los personajes, mezclarlos y decir si uno es o no lo es. La realidad es que los dos existieron. Sí, o sea, se puede jugar. En las novelas, al final de cuentas, uno es el que decide, uno es el dueño de la pluma y si queremos que el cielo sea rosa, pues lo podemos poner rosa. Al final de cuentas, es la historia de uno. Muy bien. Así Ok, aquí ya estamos hablando de un montón de personajes que, bueno, algunos en la misma época, otros muy distantes, muy diferentes.
Lo que me remite a una duda muy específica. ¿De qué va la historia? ¿Qué es lo que Ah, hace este personaje? Porque, o sea, ¿por qué de repente ve, otra vez, a un beisbolista contemporáneo para nosotros, de después ve a alguien de hace 500 años, luego ve a alguien de hace 100 años? ¿De qué va la historia? ¿Qué es lo que está tratando su personaje? ok. Mahara es el protagonista de la novela. Te decía yo, Mahara, pues es loco, proviene de una palabra árabe que viene se llama, dice marum. Marum significa loco o está referenciado al tabú. Y él es Mahara. Mahara es un personaje, mira, el pueblo se llama Namacatic, donde ellos viven. Es una palabra mexica, es una palabra náhuatl, que significa vendible. Y sí, significa vendible. Y entonces yo ubico Namacatic en Latinoamérica. Me gusta Latinoamérica más que México, como decir México como tal en la novela. Digo, Namacatic es un lugar que existe en Latinoamérica. Eh, Soy mucho de la idea de que cuando tú vas a Estados Unidos, no sé si te has fijado allá, para los gringos nosotros somos latinoamericanos, no somos Ujú. en particular argentinos, colombianos, venezolanos, mexicanos, somos latinoamericanos. Y nosotros acá sí nos diferenciamos. Entonces yo Namacatic lo puse en un lugar de América Latina donde todo pudiera confluir. Entonces, por ejemplo, la catedral de Namacatic es la catedral de Lima, donde está escrita, donde están la puerta del epístola, la puerta del perdón por la que tú puedes entrar, todo. Por ejemplo, uno de los personajes va caminando y camina del barrio de San Telmo hacia otro barrio, que es en Argentina. Eh, si tú vas por la costera, vas caminando por la costera de Santiago de Chile, bueno, la costera que vas a Santiago de Chile, y, bueno, está el barrio de Tepito, está la Lagunilla, es decir, Namacatic es un lugar que confronta toda Latinoamérica. Entonces me traje tanto los lugares como a personajes que fueran de distintos lugares de Latinoamérica para todos converger en lo que somos. Somos realmente Latinoamérica, nos une el mismo, es decir, nos une algo muy particular, ¿no? En Latinoamérica, es la letra ñ. Ningún otro idioma la tiene, o sea, Ujú. solo es de nosotros, y todos hablamos el mismo idioma, todos somos lo mismo. Entonces, me gustó eso para traerlo a la novela. Inclusive, Namacatic, ujú, uh-huh. perdón, diga, siga, siga, ahorita le digo. Sí, sí, no, Namacatic, te digo, es un pueblo que antes se llamaba, es bien difícil de pronunciar, Teoscuitlxotl, que era el reino de oro, y Mm. después le cambiaron, porque no se podía pronunciar en la novela, entonces le cambiaron a Namacatic, que significa vendible. Es parte de lo que ha sucedido en Latinoamérica con cuando se llevaron el oro, se llevaron la plata, se llevaron las maderas y todos los... Entonces, por eso se llama vendible el pueblo. Y claro, el nombre es mexica, es náhuatl, que Ujú. es Namacatic. Ok, inclusive esa parte de que no especifique, está a un lado de la Ciudad de México, está en Argentina, o sea, eso y por lo que dice que combina diferentes lugares y describe diferentes lugares, permite que el mismo lector pueda transportar esa ciudad en específico a su idiosincrasia, a su creencia y le pueda dar inclusive decir, ah, pues es la ciudad, es, no sé, una ciudad que está aquí enseguida de la mía, o sea, se pueden sentir hasta Sí. incluso parte de. Imagino que también por ahí va la Así es, idea. así es. Yo me fui llevando a lugares, por ejemplo, hay un cerro muy significativo, y ese cerro yo lo conocí en San Pedro Sula, en Honduras, cuando viví un tiempo por allá, y es muy famoso ese cerro y tiene un anuncio de un refresco muy famoso también en la punta del cerro, y Ujú. me quedó muy grabado y está en la novela. Es decir, tú puedes caminar, es un pueblo pequeño en el que tú caminas 3 cuadras, pero 3 cuadras te pueden llevar desde San Pedro Sula, Honduras, hasta la Patagonia en Argentina. Oye, está interesante esa perspectiva de cómo puede cambiar tanto en 3 cuadras. Y bueno, siendo realistas, en cualquier ciudad, de repente estamos en un barrio y pasamos una calle y dices, ok, esto ya cambió por completo. O- Sí. y sí, sí, y aquí, bueno, creo, no sé más para el sur, pero creo que aquí en México sí, sí aplica de repente mucho esas perspectivas.
Sí. Muy bien, oye, pues en realidad suena algo muy interesante, muy, pues muy enriquecido, porque por todo lo que me habla, por todo simplemente lo que nos está diciendo en este momento, se nota que hay un trabajo de investigación detrás de, porque sí, yo mínimo, yo desde mi cancha, como diríamos luego, sí siento que es una responsabilidad y un trabajo muy grande el tratar de darle voz a ciertos personajes históricos, ciertos personajes que en la actualidad para nosotros, por ejemplo, Benito Juárez, el benemérito de las Américas, o sea, es un personaje de gran nombre, de gran tamaño. Maximiliano, pues a pesar de que sí, de repente está como que, en la historia no se acepta por completo, mínimo en México, la verdad no te desconozco en otros países, pues también, independientemente, es un personaje que también tiene su peso histórico y es complicado darle voz. ¿Nunca tuviste el conflicto de esa parte? Por ejemplo, ahorita me acordé de la película Ada Chalada, si no estoy equivocando, es una película española que el personaje es escritor de guiones, creo que hace cine, y él está hablando de Truman Capote y Bukowski. Y él quiere escribir una monólogo entre ellos de cómo, una conversación entre ellos dos, Truman Capote y Bukowski. Pero dice, no me los puedo escribir o no se anima a escribirlos porque los admira tanto a uno y a otro que dice que le da Claro. hasta miedo tratar de hablar en su nombre. ¿Nunca te pasó eso, esa parte de, no estoy seguro que él dijera esto o cómo lo diría? No, fíjate que no, porque en mi caso, digo, la gente, o normalmente en México podemos no querer a Maximiliano porque fue el invasor, Ujú. pero tú lo lees, lo estudias y realmente Maximiliano era un hombre bueno. Él llega engañado a México, él, Sí. él llega engañado por Napoleón el Pequeño, ¿no? Napoleón III, que era su hermano, y Ujú. lo manda a México y lo mandan en una aventura en la que aquel no traía malas intenciones, ¿no? Entonces, no resulta difícil comprender o tratar de hablar, porque yo a la larga no es Maximiliano, el que está hablando es Justo Armas, Ajá. pero Justo Armas poco a poco se transforma en la parte de la historia en que es Maximiliano, y ahí no me cuesta porque Maximiliano pues hizo la parte que tenía que hacer, ¿no? La parte de la historia, Sí. y la cuenta. Mira, hay una parte del libro donde me encanta a mí, donde están Mejía y Miramón, que son fusilados con Maximiliano, ¿no? Entonces, de esto hay un cuadro de Monet, y Monet no refleja en el cuadro lo que sucedió en el Cerro de las Campanas con el fusilamiento. Entonces, no me cuesta porque yo llevo ahí, por ejemplo, y entonces cuando los fusilan, se sabe que Maximiliano se abrió el pecho y dijo aquí lo que cuenta la historia. Miramón igual, y Mejía, al contrario, en mi novela se pregunta, dice, oye, las cosas no estamos puestos como nos vio Monet, porque Monet había pintado el cuadro muchísimos años después a partir de la historia, y es un cuadro pintado. Entonces, es decir, ya Mejía está hablando de lo que iba. Dice, no, 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 tenemos que estar bien puestos porque nos va a pintar Monet en un futuro. Y esa es parte de la emoción de la novela y de tener, es decir, no puedes odiar a los personajes de una manera histórica, tienes que conocerlos. Yo no odié a ninguno de ellos, así fueran conservadores, de derechas, de izquierdas. No, los traté de comprender desde el punto de vista histórico y reflejarlos en una novela, porque mi novela trata de decir lo que ellos quedaron pendientes por decir, porque a veces la vida te la arrancan en un momento y muchas cosas se quedan pendientes por hacer. Fue parte de... No, sí, tienes toda la razón. Yo siempre he sido de la teoría de que la historia se juzga con base en la historia, no con base, porque actualmente me he dado cuenta muchas veces que dicen, es que con mi moral ahorita del siglo XXI, del año 2021, voy a juzgar lo que pasó en el año 1400, en el año 600. O sea, y es, no puedes juzgar a la historia contigo, o sea, juzga la historia con base en la historia, en el momento. Y desgraciadamente muchas personas no comprenden eso y dicen, no, está bien o está mal, y se cierran en esa idea y es casi imposible cambiarles esa perspectiva porque pues, quieren juzgar la historia Así con es. base en su propia idiosincrasia, su propia creencia.
Yo he visto, por ejemplo, en tus publicaciones, Naku, Ujú, tus publicaciones veo algunas cosas, ¿no? Que se remontan a la historia y hablan, y bueno, los negros y qué sucedió en este momento y todo. ujú. Y de repente sí hay gente que yo veo que se ofende y dice, oye, pero no les digas negros, no, espérame, no, es que cuando esto sucedió era de otra manera. Es decir, hoy todavía luchamos y pugnamos por la igualdad de las culturas, y no de Ujú. las razas, de las culturas, y pugnamos por la igualdad con la mujer, pero yo en la novela misma hablo de cómo sucedían las situaciones con las mujeres que andaban peleando algunos hechos sociales, y alguien por ahí me puede criticar esa parte, pero es decir, pero tú te tienes que ubicar que lo que yo estoy poniendo sucedía en los años 40, 50 o 70 del siglo pasado. No Sí. puedes considerarlo como sucedía hoy, es decir, a los negros o a los homosexuales, y lo digo como sucedía en esa época, bueno, a los homosexuales los consideraban como enfermos mentales, Sí. y así lo señalo en la novela, es decir, no puedo señalar porque está sucedido en ese momento, no está en 2021, donde Ujú. eso hoy es una aberración y por Dios que lo es, pero no en el momento de la novela, es decir, en el momento de la novela tú tienes que reflejarlo como sucedían las cosas, y es a lo que tú te refieres. No, sí, o sea, completamente de acuerdo en ese aspecto. Y sí, o sea, sí, sí me ha pasado de que, hey, ¿cómo te atreves a? Pues es que así es, así era, o sea, Sí era, te estoy hablando de hace 500 años, pues te lo voy a explicar como viene, o sea, no sé, a mí me causa mucho conflicto esa parte de que quieran sí, censurar la pero historia. fíjate que es lo que nos permite la evolución, es decir, que las cosas fueran así, es por eso que hemos evolucionado. Y por eso yo lo quise reflejar en mi libro, y me encanta que cuando veo tus publicaciones, ese tipo de cosas se ven reflejadas ahí, porque si no las conocemos, pues ¿cómo podemos creer que hemos evolucionado o podemos juzgarlas, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Y tomando como premisa esto, por ejemplo, me he dado cuenta muchas personas, tal vez no tanto con mis publicaciones, sino en grupos, me he dado cuenta de que hay personas que dicen, yo no leo porque no quiero contaminar mis escritos. Yo desde acá, desde mi cancha, es como que, oh, no, o sea, Sí. no, o sea, ¿tú cómo lo ves? Porque mínimo tu obra tuvo que haber sido documentada, pero digamos a una novela sin documentación o más así, o sea, ¿tú cómo ves esa parte que ahora diga, no es que no quiero leer para no contaminarme? No sé, mira, alguna vez yo hacía burla de un personaje que sale en televisión, no te voy a decir quién es alguien que hace comedia y cierto tipo de Sí. cosas, y escribió algunos libros, y yo siempre le decía a mi esposa, le digo, creo que es el único que ha escrito un libro, que ha escrito más libros de los que ha leído, y solo tiene uno. Entonces, me parece terrible que, que no lo haga. Ese es desde mi perspectiva, porque tú tienes que leer, tienes que investigar, tienes que saber. Por supuesto, entiendo al que dice eso porque es una parte complicada. Si tú lees, a mí me pasaba mucho con Gary Jennings. Yo leía a Gary Jennings y todo lo que yo escribía, si yo recién leo a Gary Jennings es el autor de Azteca, Lentejuelas, El Viajero, Halcón, todo este tipo de libros, ¿no? Pero yo era muy influenciable por él. Entonces, si yo escribía algo después de haberlo leído, haz de cuenta que yo estaba recopilando a Jennings. Entonces, sí Copiándolo. entiendo a estos chicos que dicen, oye, no porque me influye. Bueno, pues trata de que no te influya, de no copiarlo, de que no sea un plagio de lo que él esté escribiendo. Es Pero, difícil, ¿no? sí, pero, por ejemplo, yo ahí lo veo muy complicado porque me traduciéndome a cualquier otro tipo de arte, disciplina, en la música, por ejemplo, se dice, comienza siendo una banda de covers, pero te vas buscando tu voz, te vas buscando tu estilo. O sea, Claro. de alguna parte tienes que partir, de alguna parte tienes que empezar. No sé qué tan cierto, bueno, no, sí, sí lo entiendo y lo conozco. Por ejemplo, esta banda Caifanes decían que le estaba plagiando The Cure. Pues no puedo decir que sí, no puedo decir que no, en lo personal, sí encuentro similitudes, pero también era el estilo de aquel entonces. Pero, y aterrizándolo ahora otra vez a las letras, pues inclusive eso pasa, o sea, tenemos a alguien que nos motiva o que decimos queremos ser como fulano, queremos ser como mengano. La influencia. Sí, por ejemplo, voy a decirlo tal cual, se dice que ahorita en la actualidad
No hay un solo escritor, ya sea directo o indirectamente, de fantasía que no sea influenciado por Tolkien. Tolkien es lo máximo, o sea, vino y modificó y generó. Querramos que no, su trabajo permeó a tal nivel que aunque no lo hayas leído, aunque digas tú no me gusta, tal vez tu autor al que sí quieres, él sí lo siguió y está influenciado por la pluma de Tolkien y a su vez tú te influenciaste por su pluma, por eso es indirectamente, pero a mí sí se me hace muy complicado ese aspecto, porque inclusive el leer de repente nos da una mejor redacción, nos da una mejor cuidado de las palabras, una ortografía más correcta, que es muy necesario. No sé, las demás, yo siempre me topé con unos escritos que de repente estaban muy mal escritos y no pude ni siquiera disfrutarlo, ni siquiera pude, lo dejé porque no me podía conectar de lo mal que iba y de repente que no comprendía que la historia podía haber estado muy buena, pero no pude conectar por esos errores tan simples. Sí, eso es parte de lo que se llama la creación de personajes, ¿no? A veces tanto el personaje tiene que embonar con la obra o la obra desarrollar a los personajes. Si eso no se conjunta, se hace un desbarajuste en tu novela. Si tú no traes una buena redacción, una relación, quizás la idea es muy buena, pero no estás captando la atención del lector, ¿no? Y te entiendo perfectamente. En lo que decías de la música, es lo mismo con las novelas. Yo creo que García Márquez, él, si tú lees Vivir para contarla, por ejemplo, él cuenta que era lector, 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 lector. Y creo que todos empezaron por ser muy buenos lectores. Yo esa parte estoy contigo. Digo, sí quiero entender a los chavos que dicen eso, trato de entenderlos, pero no estoy de acuerdo. Es decir, lo que te va, porque es también lo que te inspira. Es decir, ¿cómo puedes escribir una obra o una novela o algo si no tienes una inspiración? Yo recuerdo mi padre alguna vez me dijo, léete El correo del zar de Julio Verne, ¿no? Y Ah, lo leo yo, y me dijo mi papá, mira hijo, me dijo, yo me emocionaba cuando yo era niño con esa novela, ¿no? Y de repente pues la leo y le digo, mi papá me dice, ¿qué tal? Pues está buena, le digo, pero no me emociona, ¿eh? O sea, no es así como que, le digo, claro, habían transcurrido generaciones, yo no me podía emocionar con lo mismo que mi papá. Curiosamente, hoy mi hija está leyendo Tom Sawyer y me dice, papá, no me gusta Tom Sawyer, no me atrapa, no lo siento. Y le digo, hija, es un clásico norteamericano y mira las aventuras por el río, las enseñanzas que te deja el juicio y todo. Y después caí en la cuenta y le dije, tienes razón, hija. No es lo mismo yo que era un niño que andaba de vago en la calle, como Tom Sawyer, que tú que eres una niña que estás en casa, que ahora casi no salen, que no, tenemos perspectivas diferentes, ¿no? Pero creo que nos cambia esa perspectiva, pero leer es definitivo. La música, yo no sé si sabías esta parte, cuando yo puedo ser compositor y yo puedo hacer, yo no soy músico ni para nada, pero ajá. por ahí lo leí alguna vez, que tú puedes tener, creo que 3 o 4 compases similares a cualquier otra obra. Y después de ese, si los copias, si después sigues con esos compases, estás plagiando la otra obra. Entonces te permite hasta un cierto punto tener. Sí. Por eso es que luego hay canciones que te suenan, mira, esta parte suena como aquella, pero es un pedacito nada más. Pero Ujú. efectivamente, o sea, a ver, si tú te ubicas, por ejemplo, en el blues, ¿cómo derivó el rock and roll? Pues del blues el Sí. blues y eran negros que tocaban blues y jazz y todo eso y lo llevaron a Inglaterra. Ya por ahí alguien dijo el otro día, lo blanquearon en Inglaterra y lo mandaron a Estados Unidos de regreso como rock and roll, ¿no? Y, Ajá. este, y así sucede, pero es decir, la parte de la música creo que a mí me apasiona también, me encanta la música, creo que de igual manera, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tú ser un buen músico? O sea, los Beatles tuvieron que haber tenido influencia de alguien y ese alguien de otro alguien. Es decir, ¿cómo te puedes emocionar tú si no lees un libro que te lleve a aventuras inimaginables? ¿Cómo puedes escribir una obra musical si no tienes un músico que te haya inspirado? En esa parte estoy Y, completamente de acuerdo. y justamente, o sea, eso es lo que estás diciendo, o sea, los Beatles fueron influenciados por alguien y vinieron, revolucionaron la música. Los Beatles influenciaron a alguien más y ese alguien más volvió a modificarla, o sea, fue encontrando su voz, fue encontrando su ritmo, fue encontrando sus letras
que fueron haciendo que las cosas evolucionaran. En cualquier arte, en cualquier parte, así es, o sea, siempre es por eso es que digo yo, a mí sí me genera ese conflicto que me digan, no, yo no leo, o sea, ok, no leas, tu decisión, al final de cuentas tu decisión, porque sí, o sea, no se puede juzgar esa parte, pero sí me genera un poco de conflicto. Y aprovechando Sí, esas claro, partes, porque no traes inspiración, sí, no traes completamente. ninguna inspiración ni nada. Ujú. Y aprovechando esta parte de que estamos hablando de la inspiración, ¿quiénes son esos autores que a ti te vinieron a influenciar? Eh, híjole, tengo, creo que muchos. Bueno, uno en particular, mira, a mí me gusta mucho Luis Espota en México. Me parece fabuloso, aunque no he leído todos sus libros, por aquí están todos. Sí tengo toda la colección de Luis Espota, pero no los he acabado de leer todos. Yo como José López Portillo, cuando se retiró de la presidencia, que le preguntaron, oiga señor, ¿y ahora a qué se va a dedicar? Y él tiene una biblioteca, tiene un salón en su casa, que era una biblioteca inmensa. Y dijo, pues ahora espero que me alcance la vejez para leer todo lo que tengo aquí. Y realmente creo que no le dio el tiempo, su biblioteca era demasiado grande. Yo igual, quisiera tener el tiempo para poder leer todo lo que tengo aquí y mucho más. Pero Luis Espota, que lo tengo aquí, me encanta, es un gran escritor. A mí era periodista, es un muy buen escritor. Y yo recomendaría de Luis Espota, si se quieren reír y quieren pasar un buen rato, muchos muy buenos ratos, es Casi el Paraíso, de Luis Así el Espota. paraíso. Eh, Casi el Paraíso de Luis Espota, sí, por aquí anda, Ujú. tendría que ubicar bien. Ok, Este, García Márquez, inefable, creo que cualquiera de sus libros me gusta, aunque sus dos obras eh, ok. cumbres son... ¿Cómo lo Barrasco? Muy bien. Aquí me va una pregunta que de repente está un poco complicada, pero si tú fueras el secretario de la SEP y tuvieras que determinar, pues ahora sí que la estructura del siguiente ciclo, ¿habría, y si lo hay, cuál es el libro que tú dijeras, es que este libro es algo que todos deben de leer? ¿Cuál sería ese libro que de tu perspectiva crees que todo el mundo debería de leer, debería de conocer? Claro. Mira, yo les daría, por ejemplo, Amistad, de... Por aquí anda Amistad. eh, ay, Amistad de Alex Pate. Está aquí, mira. Ujú. Este libro es precioso, es pequeño y es un libro que habla de cómo llegaban los esclavos de África a América y Ok. cómo hubo un juicio hubo quienes en Estados Unidos trataron de libertar a muchos de sus esclavos. Es un libro pequeño, es un libro emocionante, es un libro muy bonito, donde yo lo recomendaría para las escuelas. A mí me tocó la época, pues yo ya mis más de 50 años, Ujú. me tocó la época en que nos ponían a leer el Mío Cid en la secundaria. Entonces era terrible porque más que aficionarte a la lectura, te bloqueaba y decías, después del primer capítulo ya no quiero más. Yo creo que los chicos hoy en día ya no lo hacen, qué bueno, pero sí a mí me tocó el Mío Cid y me tocó eh, Dante Alighieri, Ahí viene comedia. la Divina Comedia de Dante Alighieri, que ese sí, fíjate que no me gustó en la secundaria, lo leí después y sí me pareció muy interesante, pero creo que cuando estás en secundaria no, tienes que tener algo A que tu te nivel, atraiga, a ¿no? tu... Algo que te jale. Entonces, por ejemplo, hay un libro que también yo recomendaría que es eh, Locos por Alabama se llama, ahorita no recuerdo el autor, Locos por Ujú. Alabama, que también es una novela pequeña, corta, que tiene circunstancias de la vida más modernas y todo, que los jóvenes se pueden acoplar a esa lectura, ¿no? Porque si de repente lees al mío Cid, que fue escrito antes del Quijote, híjole, pues sí te vas a complicar la vida, ¿no? Si No, yo sí. fuera el secretario de Educación, pugnaría porque leyéramos libros más a menos para los jóvenes, ¿no? Ok. A mí me pasó algo gracioso con el Miocid. A mí también me tocó leerlo en la secundaria. Yo tengo 30. Nada más que cuando yo llegué a la secundaria, a ese materia, grado en específico, yo ya me sabía de memoria todo el Miocid. Y no por haber leído el Miocid en sí. No sé si le tocó conocer un videojuego que se llamaba Age of Empires.
El Age of No, Empires ajá, desarrollaba justamente de manera jugable la historia del Mio Cid y ok. o sea, y cuando dijeron, no, pues yo ya me la sé, le dije al profe, y sí, o sea, yo ni siquiera me tuve que esforzar. Cuando leí el libro, simplemente fue como, porque pues el juego obviamente omite cosas o pone cosas que no van parte, por parte de ser lo emocionante. Para mí sí fue como que, o sea, Ya pero me sí lo me, sé. pero sí me acuerdo que a los compañeros fue como que, el poema del mío, sí, sí, pero sí. Sí tiene que ser un libro más o menos enfocado para la generación y para Sí, la edad del que lo va a leer. claro. Fernando, por último, nos gustaría saber qué sigue para ti, cuál es tu siguiente plan. Estoy escribiendo dos novelas Ujú, ahora mismo. Una no tiene nada que ver con esto que escribí. ujú, Yo, bueno, soy financiero, te lo comentaba, y tengo una experiencia vasta en empresas. Entonces estoy escribiendo una novela que se refiere a mis experiencias en las empresas. Por supuesto, no desde un punto de vista laboral, sino experiencias con compañeros de trabajo, con jefes, cómo se viven las empresas. Yo trabajé en empresas de producción, de servicios, de todo tipo, y bueno, se conoce de muchas cosas. Entonces, no es una novela, no es un libro que habla de producción o de trabajo, es una ujú. novela en cómo nos relacionamos los seres humanos con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, cómo esta novela habla de cómo nos lleva la vida a pasar a veces 5 días de la semana, a veces que nos sentimos como esclavos, y como el viernes salimos disparados y felices a creer que esa es la vida la que merecemos y somos felices. Habla de esto, es un personaje que está inmerso bueno, basado en mis experiencias, un personaje que está inmerso. Ujú. A la par estoy escribiendo otra novela que va muy, muy pegada a las tertulias del Majara en cuanto a los lugares, otra vez es en Latinoamérica, situaciones que están sucediendo. Esta novela no habla, ya no trae personajes históricos, ya no tiene ese tipo de situaciones, pero tiene, o sea, es una situación en particular, es de una bruja, una adivinadora, que, que ni adivina, ni filtros de amor, ni hace nada por nadie, pero que curiosamente se topa con un personaje que quiere cambiar la historia y los dos logran empezar a hacer cambios a hacer, ellos van a tratar de cambiar la historia de Latinoamérica, pero ahí vienen todas las aventuras, ¿no? No te Ok. puedo decir más, No, sí, se está escribiendo y ahí vamos, están un poquito tardadas porque la pandemia ya se acabó y yo ya estoy metido en otros rollos de trabajo también y ya es menos el tiempo para escribir. pues sí. Muy Pero bien, eso bien. Fernando. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Me suena, por todo lo que platicamos, me llama mucho la atención tu novela esta, en las tertulias del Majara. Me gustaría tener la oportunidad de leerlo, ya que, pues, al igual que tú, veo que tenemos varios puntos en común y me Sí, llama la atención ver cómo reflejaste esas pláticas de diferentes personajes. Sí me gustaría conocerlas. Pues ya está, ya conocemos, todos están invitados pues para poder conocer un poquito más de las obras de Fernando. Como siempre decimos, por aquí vamos a poner tanto los links para que conozcan las redes de Fernando como el link para poder conseguir su obra. Fernando, antes de despedirnos, ¿te gustaría decirle algo a nuestra audiencia? no, que les agradezco que estén con nosotros y como ya saben, un apapacho que significa te abrazo con el alma y abracadabra, que en hebreo significa te envío mi fuego hasta el final. Ok, muchísimas Y gracias, gracias a todos Fernando. por estar acá. Me cuentas, muchas gracias por su tiempo. Aquí estamos, nos vemos en la próxima charla entre café y vino y hasta luego. Gracias, Naku.